Bienvenidos amigos a una cápsula de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. A lo largo de mi vida, amigos, siempre he tratado de evitar tres temas con mis amigos. No me gusta hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Pero hoy, mi amiga, la maestra Marilinda Morales, me acompaña para que hablemos acerca de las asociaciones religiosas que, para sorpresa de muchos de ustedes, también son contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Marilinda, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarte, Rocío. Gracias por esta invitación. Gracias por la oportunidad de aquí compartir este tema que también es muy, muy importante, ya que, como tú bien lo dices, a veces estos temas de asociaciones religiosas pues se convierten en algo complicado, pero más sin embargo, vamos a ver temas y cosas muy primordiales para que pudiéramos descubrir que también son contribuyentes y que también están en la base gravable de la ley del impuesto sobre la renta. Yo tenía un profesor en la universidad, Marilinda, que me decía que en esta vida solamente teníamos dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Pues sí, la Entonces, verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, creo que desde hace tiempo la autoridad ha pensado en incrementar el padrón de contribuyentes y no es excepción que las asociaciones religiosas quedaran fueras, ¿no? Creo que hoy en la actualidad todo contribuyente, chiquito, mediano y grande, ya son base gravable para poder tener un poquito ahí de recaudación de impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, yo quisiera compartirles algo muy sencillito, donde las asociaciones religiosas son contribuyentes como personas morales con fines no lucrativos. Y aquí, desde hace tiempo, la autoridad volteó a verlas, digo, porque desde hace unos años, en el 1994, pasaron de hacer asociaciones religiosas, pasaron al título 3, que son personas morales con fines no lucrativos. Y entonces ahí ya empezó a generarles ciertas obligaciones para que pudieran tener un control con respecto a los movimientos que estaban generando. Marilinda, si me permites, nada más para ubicar a nuestros amigos que nos escuchen y no se dediquen al mundillo fiscal, cuando nos referimos a alguien que son actividades no lucrativas, nos referimos a que son asociaciones que no buscan tener utilidad, buscan servir a la comunidad. Entonces, las asociaciones religiosas, pues bueno, buscan ayudar a la comunidad, más no enriquecerse. ¿Qué obligaciones tienen, Marilinda? Cuéntanos. Pues mira, sí, bien tú lo dices, las asociaciones religiosas tienen la actividad preponderante del servir a la comunidad y hacer el bien sin mirar a quién. Y creo que la fuente de ingresos de las asociaciones religiosas son de distintas formas. Mas, sin embargo, en la ley del impuesto sobre la renta nos marca que hay varios conceptos en los que se tienen que controlar, se tienen que registrar para efectos de poder decir cuáles son sus fuentes de ingresos que van a percibir. Entonces, estas asociaciones religiosas pues se dedican a hacer ciertas actividades como servicios de notaría, así le llaman, que cuando es un bautizo, que es una primera comunión, que es una confirmación, que se casó. Ahora, quiero comentarte, hay distintas creencias, ¿no? Como testigos de Jehová, cristianos, mormones, católicos, musulmanes. Entonces, hay distintas creencias. Para la ley del impuesto sobre la renta, al final de cuentas, todas son asociaciones religiosas, ¿sí? Entonces, eso es lo primerito, que quede bien identificado cuál es la actividad preponderante. Entonces, cuando se genera ese tipo de servicios, pues la iglesia congrega o llama o invita para poderles aportar una manera de vivir con mayor deseo de hacer bien las cosas, ¿no? Creo que el gobierno apoya este tipo de actos
¿Por qué? Pues porque en la iglesia les ayudan a ser felices, a ser alegres, a que luchen, a que puedan compartir, a que se den a los demás, a servir, de tal manera de que la gente al momento de estar ahí en esa asociación religiosa, pues entre ellos mismos cooperan para los gastos que requiera la iglesia y que puedan construir, pues no sé, un templo, que puedan poner sillas, que puedan poner un altar, todo lo necesario, ¿no? Entonces, ese tipo de aportaciones que hacen los feligreses se le llaman las colectas. Y que esas colectas, pues realmente no sabemos ni cuánto dan, ni quién lo da, porque todo es anónimo. Entonces, estos ingresos que van recaudando, pues es una forma de poder subsistir por parte de la asociación religiosa, ¿sí? Otro de los servicios que tienen también, pues son, ahí hay unas alcancías para que pudieran aportar ahí para un objetivo que tuviera la asociación religiosa en este caso, ¿no? Todos estos ingresos realmente no es para que se lo gaste quien preside esa asociación religiosa. De hecho, les comento que hay una ley de asociación religiosa y de culto público, donde ahí se designan quiénes son el pastor o el sacerdote para que pueda presidir y que tenga un permiso de la Secretaría de Gobernación. Y entonces, con esa facultad o esa autoridad, entonces él es el que va coordinando, el que va guiando, el que va pastoreando a esa asociación religiosa. De tal manera de que él es el encargado, así en términos muy coloquiales, para poder administrar todos los recursos que se están recaudando. Hoy en la ley del impuesto sobre la renta, pues ya como siendo una persona moral con fines no lucrativos, pues abre una cuenta en el banco donde está depositando los ingresos que va recaudando para efectos de que haya una transparencia. Precisamente por eso hoy el SAT o la ley del impuesto sobre la renta marca de que este tipo de actividades pues se genere ahí esa honestidad para que de esa manera pues sea transparente, sea bien aplicado los recursos que se están recaudando. Y de tal forma de que las personas que aportan pues tengan la certeza que se está aplicando a donde fue donado, donde fue entregado ese recurso, y pues eso ayudará a ir generando esa construcción o esa compra de esos bienes materiales que requieren para que puedan estar en un lugar acondicionado y que puedan desarrollarse sus actividades pues en mejores condiciones, ¿no? Ok, Marilinda, entonces podemos decir que la primera obligación de una asociación religiosa es inscribirse en el padrón de contribuyentes, ¿es correcto? Sí, 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 sí. Al momento de que se tiene ahí ya un registro en el Secretaría de Gobernación, entonces ya se genera primero el acta constitutiva, o sea, se va con el notario y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a presidir esta asociación religiosa, entonces vamos a generar el acta constitutiva. Se genera ante el notario y luego ya se le da, ahí viene el poder, se va a la Secretaría de Hacienda, se hace la cita y entonces ya tiene un RFC, una constancia de situación fiscal. Con esa constancia de situación fiscal, pues entonces ya está en forma, ya está registrada completamente y pues ya está incluida en el padrón de contribuyentes. Posteriormente ya genera su apertura de su cuenta bancaria para poder depositar los ingresos que le corresponden por la actividad que estén desarrollando. Perfecto, Marilinda. ¿Están obligados a llevar contabilidad? Sí, están estas iglesias, o sea, aunque sea una iglesia, tú dices, es que la iglesia está en el cerro, ¿y quién irá? ¿Y cuánto juntarán? Pues mira que toda iglesia, todo contribuyente, cuando ya está inscrito ante el padrón de contribuyentes, pues están obligados a generar, a llevar ese control interno de los ingresos y de los egresos. Y de los ingresos, pues tiene que irlos depositando. Hay varias fuentes que, por ejemplo, pueden tener colectas, donativos, pueden tener alcancías, pueden tener servicios de notaría. Los servicios de notaría son los servicios que prestan cuando hay ciertos servicios, como bien te lo mencionaba hace un momento, primeras comuniones, bautizos, aportaciones y demás. La autoridad en este caso cree en la buena fe de las asociaciones religiosas en que sí están declarando de manera correcta sus ingresos y todo lo que consiguen de colectas, ¿verdad?
Pues mira, creo que ahorita en la realidad, cuando en una asociación religiosa, por lo regular generan un equipo económico, un consejo pastoral se llama. En ese consejo pastoral está pues un encargado y un secretario y un tesorero. Normalmente es así. Ese tesorero se encarga de poder juntar y recaudar todos los recursos y ver la aplicación y de tal manera de que para que así quien representa, quien preside, pudiera ver las necesidades, si se alcanzan o no se alcanzan los proyectos que se tengan. Entonces, eso le ayuda a que la asociación religiosa ante el SAT pudiera generar esa honestidad de poder declarar los ingresos que está percibiendo. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Como esto es fin no lucrativo, donde no se reparten utilidades, entonces el importe de los ingresos que ellos estén declarando, pues realmente no le va a generar ningún pago de impuestos sobre la renta, porque como no es para ganar, no es para lucrar, entonces realmente tienen, pues creo que el compromiso y el deber de declarar el 100% de los ingresos. Marilinda, una pregunta. ¿Es lo mismo ser donataria que ser una persona moral sin fines lucrativos o es un proceso diferente o es un proceso, el ser donataria es un proceso adicional que tendrían que hacer en caso de tener un interés por esto? Mira, la persona moral con fines no lucrativos es un proceso distinto a una persona moral y en este caso, ahorita que estamos hablando de asociaciones religiosas, nunca van a ser una donataria autorizada. ¿Por qué? Pues porque nosotros aquí como asociaciones religiosas, las personas vienen y te dan el dinero y entonces se aplica en algo que realmente requiere la iglesia, ¿no? O requieren las personas. Muchas de las veces hacen congresos o hacen pláticas o le dan de comer al necesitado. Entonces, eso, pues, lo aplican en eso, ¿no? Y la donataria, ellos tienen un proceso de hacer una inscripción, una solicitud ante la autoridad, ante el SAT, para que les pueda generar esa autorización y puedan pedir donativos a empresas donde puedan generar sus facturas y puedan ser deducibles. Las asociaciones religiosas no pueden hacer eso. Ellos no pueden expedir factura para que una empresa pueda hacer deducible esa factura. No. Si la empresa da un donativo a una asociación religiosa, es no deducible. Entonces, lógicamente que la asociación religiosa está un poquito más castigada en ese aspecto porque las empresas van a decir, oye, pues no le voy a dar a alguien que no me va a dar comprobante y que va a afectar a mi empresa. O a lo mejor sí hay gente que lo da, pero en forma particular. Pero en las empresas es muy complicado que quieran dar un donativo precisamente porque no dan facturas que sean deducibles como una donataria autorizada. Entonces, sí es totalmente distinto. Muchas gracias, Marilinda. Y realmente, pues no sé si sea malo que no puedan ser donataria, porque las donatarias en nuestro país es un martirio tener una donataria. Desde mi punto de vista, por todos los informes que te piden, los tiempos en los que lo tienes que hacer y finalmente es alguien que también quiere hacer algo por la sociedad civil. Pero bueno, eso ya será tema de otra cápsula, Marilinda. Entonces nos quedamos en que hay un consejo, el consejo es el que se encarga de hacer la declaración de los ingresos y me imagino que también de los gastos. ¿Están obligados a conseguir comprobantes que cumplan con requisitos fiscales, Marilinda? Sí, sí, las asociaciones religiosas tienen que justificar sus gastos a través de un comprobante fiscal digital, pagarlo a través de un medio bancario cuando rebasen los 2,000 pesos, pero también tienen unas facilidades administrativas. De esas facilidades administrativas tienen un 5% donde pueden generar gastos sin tener comprobación alguna. Entonces, de los ingresos del ejercicio anterior, toman de base para poder sacar ese 5% para el siguiente ejercicio y que puedan tener un límite, precisamente por eso, porque si no, pues nada van a comprobar, entonces la autoridad dice, no, o sea, yo quiero saber qué ingresos tienen, qué gastos estás teniendo para poder yo evaluar si estás actuando honestamente y estás declarando los ingresos que corresponden, ¿no? Además, o sea, tanto el ingreso como el egreso se hacen unas facturas, en este caso el ingreso,
se hacen facturas globales, semanales, quincenales o mensuales por los ingresos que están percibiendo, para que de esa manera ahora en el portal de SAT, tú sabes que se precarga ya la información, entonces ahí van a aparecer los ingresos que están percibiendo las asociaciones religiosas. Además, dentro de los gastos también se tienen a trabajadores, donde ellos se encargan de poder también internamente dar los servicios que ofrecen las asociaciones religiosas. Entonces, el hecho de que sea una asociación religiosa no significa que no se den de alta los trabajadores ante el Seguro Social. Creo que también, o sea, como la Ley Federal del Trabajo incluye a todo patrón y en este caso la asociación religiosa se convierte en patrón cuando ya tiene trabajador. Entonces también ahí tienen una obligación hacia el trabajador para pagarle en tiempo y en forma y timbrar su nómina y pagarle como corresponde. Entonces, ese es otro gasto que también las asociaciones religiosas, pues es primordial para el desarrollo de su actividad. Y bueno, ya teniendo esas retenciones por sueldos y salarios de ISR, pues ya le pagan a la autoridad el impuesto retenido por ese concepto. ¿Y qué pasa con la asociación religiosa en caso de que no pueda comprobar los gastos como señala la ley con comprobantes fiscales o se sobrepase de ese 5%? ¿Hay algún impuesto a pagar en estos Sí. casos? En un momento dado que la asociación religiosa rebase de ese 5%, por la diferencia pagará el impuesto sobre la renta con la tasa que es el 30%. Entonces, normalmente las asociaciones religiosas tienen que cuidar eso, tienen que comprobar, tienen que aprender. Yo me he topado en la realidad que los ministros, los sacerdotes, no ven estos temas de contabilidad y entonces a veces se dejan ayudar por toda la comunidad que están con ellos y a veces los meten en problemas porque pues les dicen, abre una cuenta a tu nombre. Y cuando la abren, pues lógicamente que la autoridad dice, oye, pero ¿de dónde tienes ingresos si al final son de una persona moral con fines no lucrativos, que es la asociación religiosa? Entonces, definitivamente que ellos tienen que ir aprendiendo todos los controles administrativos, contables y fiscales, precisamente para que le den una buena aplicación a la actividad y a los recursos que se vayan obteniendo, porque si tienen pocos recursos y luego no comprueban y luego tienen que pagar ese 30%, pues sin duda alguna los dejará sin recursos. Sí, es una situación muy delicada porque muchas veces se actúa con buena fe y pues la buena fe legalmente no existe o la autoridad no te la toma en cuenta. Entonces es muy importante que se asesoren, ¿sí? Que se acerquen Totalmente. con profesionistas que estén preparados para poderlos asesorar. Yo estoy segura que muchos de mis compañeros, al tratarse de una asociación religiosa, lo harán cobrando un honorario muy módico o sin honorarios si eres partícipe de esa asociación religiosa, pero sí es muy aconsejable para ellos que se preparen y tengan en orden. No deja de ser algo como una empresa, ¿no, Marilinda? Que tiene que llevar su contabilidad, tiene sus empleados, tiene que cumplir con los impuestos de los empleados, todo lo que se genera de una relación laboral, no deja de ser un patrón. Exacto, exacto. O sea, yo les comento, digo, a mí me toca trabajar con asociaciones religiosas y yo les comento que la actividad preponderante de una AR no los exime de que legalmente ante los trabajadores tienen que cumplir con las obligaciones que ellos son, que son sus vacaciones, aguinaldo, prevacacional, si en este caso los despiden, sus finiquitos, sus indemnización y lo que corresponde, ¿no? Entonces, yo trato de enseñarles precisamente porque esto ellos lo deben de evaluar para que no tengan consecuencias costosas y que al final afecten la liquidez o el flujo que ellos pudieran traer. Ahora, déjame decirte otra cosa, Rocío. Otra de las obligaciones que tienen es que también tienen buzón tributario. Y en ese buzón tributario también la autoridad les notifica, les exhorta, les manda comunicados cuando no presentan sus declaraciones. Nos espanta. Sí, los asusta y ellos entran en shock ahí porque así, ¿qué sucedió? Va a venir la alzada, me va a llevar y toda la cosa, ¿no? Pero al final
ellos ya se están dando cuenta de que quien preside, quien es responsable de una asociación religiosa, pues tiene que cumplir, como dicen ahí en las asociaciones religiosas. Lo que es de Dios y lo que es de César es de César. Entonces, ellos ahorita a estas alturas ya tienen un poquito más de contexto, ya ellos están generando ahí esa aplicación de cumplir en tiempo y en forma con esas obligaciones fiscales y de esa forma pues se protegen y protegen a esa asociación religiosa para que pudiera trabajar en santa paz. Marilinda, hablabas de facilidades administrativas. ¿Puedes mencionarnos algunas otras facilidades administrativas, por favor? Mira, de esas facilidades administrativas te voy a comentar lo que sucede. En la práctica hay iglesias donde va mucha gente, por ejemplo, aquí en Saltillo, hay comedores para la gente indigente o hay mucho migrante. Entonces, ellos buscan una asociación religiosa para que vayan a darles de comer, que les den ropa y a veces hasta les dan para el transporte o que para un medicamento. Entonces, ahí no hay comprobante, de tal manera que para eso ellos utilizan ese 5% como gastos menores, así se le llama. Son gastos menores que pudieran generar y que no hubiera comprobante. Y ese 5% pues depende de los egresos del ejercicio anterior para poder sacar cuánto es a lo que tiene derecho. O sea, no puede decir, bueno, el 5% respecto a qué, ¿cuál es mi base? Ah, pues lo que yo me gasté en 2023, yo le multiplico por el 5% y eso es lo que yo tengo derecho a poder tener como gastos menores. De esos gastos menores yo se los divido en 12 meses para que ellos sepan cuánto pueden tener sin comprobación alguna y que no haya una diferencia donde pudieran salir una base de pagar el impuesto sobre la renta, que es el 30%. Una pregunta, esta me acaba de surgir ahorita. En el caso del padre o del pastor, ¿ellos también son empleados de la asociación religiosa? Mira, ahorita en la actualidad sí se dan de alta en el Seguro Social. O sea, del 94 hacia acá, ellos empezaron a generar una alta como trabajador. En la ley del impuesto sobre la renta, esa es otra facilidad administrativa que tiene, que dice que a los ministros de culto pueden tener ahí una manutención de unos salarios que están exentos para que les pudieran pagar a ellos, que en este caso son acerca de 5 UMAS elevados al mes, o en este caso si le pagan por quincena o le pagan por semana. Mensualmente son acerca de 16,285. Entonces, en la ley del impuesto de la renta está considerado que pudiera pagarse ese ingreso al ministro de culto y que no se le retendría ningún impuesto sobre la renta. Eso es lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Pero para efectos del Seguro Social, ahí no hay ninguna facilidad administrativa. Entonces, del 94 hacia atrás, así se venía manejando. Hoy en la actualidad se da de alta el ministro de culto y claro que tienen esta limitante para que no digan, oye, pues es que me voy a poner un salario de súper alto y entonces pues ahí se vaya toda la recaudación de los ingresos. Entonces, no. Normalmente, cuando es un ministro de culto, está bajo la supervisión de la diócesis o de la asociación religiosa que tiene un nivel más alto para que se cumplan estos estándares y de esa manera pues haya un orden internamente y en el concepto de pastoral. Ok, fíjate qué interesante, yo no lo sabía. Yo creo que muchos de nuestros amigos también están aprendiendo mucho el día de hoy respecto a este tipo de asociaciones, ¿no? Porque uno va a la iglesia y no se pregunta si fiscalizan o no a la asociación religiosa y estamos viendo que sí. ¿Qué me cuentas en cuanto al IVA, Marilinda? ¿Qué relación tiene la asociación religiosa con el IVA? Mira, en cuanto a lo del IVA, están exentos, precisamente porque como no es fin lucrativo, no tiene nada de mercantil, entonces estos ingresos son muy variables en cuanto a la recaudación que se tiene
y por el solo hecho de ser no lucrativos, entonces no es base gravable para la tasa del impuesto al valor agregado, ¿sí? En un momento dado, si contratan a un profesionista, ¿sí? Ellos sí tienen que pagar el IVA, pues de la gasolina, del servicio contable, del servicio fiscal, del abogado, del notario, de los mantenimientos, de los equipos que compren, ahí ellos sí lo tienen que pagar. Pero para efectos de poder restarlo con el IVA de los ingresos, no lo van a hacer porque los ingresos están exentos. Entonces, como no hay fin de lucro, precisamente por eso están así con ese ingreso exento. Entonces, Marilinda, el IVA que ellos pagan, las asociaciones religiosas, cuando le pagan a un profesionista o gasolina o cualquier servicio que paguen, ese IVA lo consideran parte de su gasto, ¿verdad? Sí, así, se va directamente al gasto, porque realmente no hay manera de pedir devolución y que lo puedan acreditar, ¿no? Directamente al gasto. Sí, es Ok, correcto. para nuestros amigos, al ser exentos de IVA, no tienen derecho a tramitar una devolución. Si No, fuesen tasa no. cero o tuvieran alguna tasa de IVA, podrían solicitar en devolución. Sin embargo, al ser exento, el IVA de todas las facturas forma parte del gasto, pero sí tienen que cumplir con la parte de retenciones. Sí tienen que enterarlas a la autoridad. ¿Es correcto, Marilinda? Sí, es correcto. Ahora, déjame comentarte lo siguiente. Vamos a suponer que una asociación religiosa quiera vender un escritorio o una computadora y entonces lo va a facturar. Ahí sí puede cobrar el IVA y lo tiene que enterar, pero no puede acreditar el IVA que ellos tienen. O sea, tiene que pagar directamente ese 16%. ¿Sí? Pero no es una actividad normal de una asociación religiosa. Por Exacto. eso lo pueden hacer. Sí, exacto. Entonces, como son actividades esporádicas, entonces en ese caso, como a lo mejor lo factura, entonces ahí el IVA lo tiene que integrar íntegro al servicio de administración tributaria. Ahora, déjame comentarte lo siguiente. La asociación religiosa, al tener el control de los ingresos y de los egresos, está obligado a presentar una declaración anual. En esa declaración anual le va a informar a la autoridad, oye, yo tuve estos ingresos y entonces ahí viene señalado los tipos de ingresos, donativos, colectas, ingresos propios de la actividad, y entonces lo declara el 100% de sus ingresos, igual sus egresos, y ahí se le forma o le da resultado un remanente. ¿Sí? En ese remanente, pues es con lo que se quedó la asociación religiosa. De esa manera, el 15 de febrero es la fecha de vencimiento para poder cumplir con esta obligación ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, esa es una obligación que tienen las asociaciones religiosas. Entonces, Marilinda, ahí en esa declaración también, me imagino, se ven todos aquellos gastos que no tuvieron comprobante fiscal o que están arriba del 5% que ellos tienen autorizados, y esa base es en donde se va a pagar el impuesto. Es la que va a dar pie al ingreso, ¿es correcto? Sí, 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 cuando se hace la declaración anual, se identifica si realmente rebasó de ese 5% y ahí es donde queda una base gravable y se determina el impuesto sobre la renta anual a pagar. ¿Sí? Interesante. Sí, sí está muy interesante porque deben de tener un control interno bastante bien para que de esa manera no evadan impuestos y luego no vayan a tener un problema. Pero aparte de todo, Marilinda, el control interno, bueno, eso es necesario en todas partes, pero los limita, ¿no crees? Cuando quieren hacer muchas cosas y no van a tener comprobantes y están arriba del 5%, llega un momento en que yo siento que limita lo que ellos quieren hacer por la sociedad, ¿no te parece? Pues sí, mira, porque haz de cuenta que ellos, hay iglesias que sí tienen ingresos importantes, hay unas que tienen medianitos y otras que tienen poquito. Y a veces la necesidad o que las personas van y requieren de algo y pues no hayas cómo porque dices, no le doy porque luego cómo justifico. Entonces, para ahí la operación, ¿verdad? Entonces, eso hace que a veces como que la iglesia diga, pues entonces, ¿cómo? O sea, me permites y luego me limitas, pues entonces yo ya no sé qué hacer, ¿verdad? Pero creo que ese consejo que tienen ahí pastoral, ecónomo y pastoral, el quien presido, el ministro de culto, muestra ahí a la comunidad para decir, sabes que hay estas necesidades
y la misma comunidad dice, bueno, pues entonces nosotros aportamos esto y directamente ellos mismos dan esa ayuda a las personas que lo están solicitando. Esa es una forma de poder solucionar y que la asociación religiosa vaya cumpliendo con las necesidades que se están viviendo en esa comunidad o en esa iglesia o en el lugar donde se encuentre. Ahora, déjame comentarte también lo siguiente. Normalmente en las iglesias, pues está en una colonia, está en un fraccionamiento, pero abarca cierto sector. De ese cierto sector, pues ponen otra y ponen otra y ponen otra, ¿no? Entonces, a eso se les llaman las capillas o les llaman sucursales, aquí en términos nosotros contables, pues es decir, sabes que esta es la mera mera y esta es la capilla 1, la capilla 2 y la capilla 3. Entonces, hay que decirle a la autoridad, al SAI, decirle, ¿sabes qué? Pues yo cuento con 3 o con 5, con una capilla y decirles dónde están ubicadas para que de esa manera pues sea realmente todo unificado los ingresos que se vayan a percibir o los gastos que se vayan a gastar. Digamos que es una sucursal. Sí, exacto, es una sucursal, así es. Ellos ahí en términos pastorales o litúrgicos le ponen capilla, ¿no? Entonces, muchas de las veces, Rocío, ha tocado que están en los ranchos y en los ranchos que está hasta lejido no sé cuántos kilómetros y como quiera, pues se tiene que ir a ver qué sucedió, qué servicio, qué se recaudó, qué se gastó, para que internamente puedan juntar y concentrar todo lo que se está generando. Qué interesante, Marilinda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la Iglesia Católica? Cuéntame, porque me acaba de surgir la duda también. Ya sabes, el morbo es lo que me mueve. Por ejemplo, yo tengo entendido, me corrige si estoy equivocada, que la Iglesia Católica de cualquier parte del mundo manda parte de sus ingresos al Vaticano, ¿es correcto? Sí. De hecho, ¿Eso cómo lo deduces? en la Iglesia Católica hay la parroquia, así le llaman, que es como la matriz en la parroquia. Y luego tiene sus capillas. Entonces se registran lo que son sus capillas y la parroquia. Y la parroquia está obligada a entregar a la diócesis, porque hay distintas diócesis, así se les llama, y entregan una cuota fija para poder subsistir con esa diócesis. Esa diócesis es la que tiene trabajadores para poder tener el control de todos los ministros de culto, la capacitación, lo que vayan requiriendo, y entonces tienen trabajadores y tienen ciertos gastos que tienen que cubrir. Entonces, todas las parroquias aportan ahí a la diócesis y entonces ahí subsiste o saca adelante con los gastos de la diócesis. Y luego la diócesis también les pide una cuota que mandan allá al Vaticano para los gastos que ellos requieren allá. Entonces, esas aportaciones que se dan entre asociaciones religiosas, sí se puede generar una factura porque son aportaciones entre mismas asociaciones religiosas. Y eso también está considerado como parte de las facilidades que pudieran tener las asociaciones religiosas. O sea, si tú estás allá en Nuevo Laredo y vamos a suponer que tu iglesia se cayó porque llovió y hubo un huracán y quedaste desastre total, entonces las diócesis de aquí de Saltillo les pide a todas las parroquias, ¿sabe qué? Les vamos a apoyar allá en Nuevo Laredo con $1,000,000. Y entonces se te deposita $1,000,000 para que tú puedas arreglar tu iglesia y tú nos entregas un comprobante donde recibiste ese $1,000,000 para poder arreglar tu iglesia y que puedas seguir sirviendo a la comunidad. Entonces, ahí se factura entre mismas asociaciones religiosas y eso lo consideran aquí dentro de las facilidades que marca la ley del impuesto sobre la renta. Mira, qué interesante, Maylinda, de veras. La pregunta le hice católica porque, bueno, es el culto que yo manejo. Me imagino que en las otras cultos también debe de haber transferencias entre iglesias y todo eso, no sé en cómo sea, ¿verdad? Pero qué interesante cómo está todo amarrado, ¿verdad? Qué interesante ver que es un contribuyente como cualquiera de nosotros.
que Sí, sí, tiene que cumplir totalmente. con requisitos y que si no tienes que pagar impuestos. O sea, me parece un tema muy interesante. Gracias por compartirlo con nosotros, Maylinda. Realmente a mí no se me hubiera ocurrido, pero me encanta, me gusta mucho. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué más consejos le darías a una asociación religiosa para que pueda cumplir cabalmente con lo que la autoridad necesita conocer? Pues mira, mi recomendación para todas las asociaciones religiosas es de que sí tienen que tener a alguien quien les asesore para que hagan un buen trabajo. Les voy a compartir algo que me sucedió a mí. Había un sacerdote que inició una asociación religiosa, pero estaba en un rancho donde estaba muy lejos de la ciudad y entonces gente de ahí de la comunidad le empezaron a generar el apoyo, pero que más sin embargo hubo una que era pues asistente administrativo y le dijo, oiga, yo voy al banco, eso fue ya hace un buen rato, yo voy al banco y conozco al gerente y que le abro una cuenta a su nombre para que de esa manera pues empiece a trabajar y que listo. Y no importa que no vaya a firmar, aquí el gerente es mi amigo y lo hacemos. Le abrió la cuenta a nombre de él y empezaron a trabajar y empezaron, como era en un rancho, pues querían hacer una iglesia bonita y que grande y toda la cosa, ¿no? Y entonces le depositan a nombre de ese ministro de culto y posteriormente la autoridad le manda una notificación y le dice, oye, pues si tú ni asegurado estás, o sea, no, ¿de dónde tienes esta fuente de ingresos, no? Afortunadamente se tenían todo lo que se había gastado y todo lo que se generó. Entonces se fue con Prodecon para explicarle la situación, que por él se dejó conducir por alguien y que le ayudó y que le arregló y toda la cosa. Y todo era para bien, ¿no? Pero por la ignorancia se generó esto y entonces metieron al ministro de Culto en un problema. Me tocó a mí acompañarla allá al SAT para poder explicar otra vez la situación. La administradora de aquí de Saltillo dijo, no lo vuelva a hacer. Y se pudo arreglar la situación. Entonces, yo tengo la experiencia de que sí tienen que tener a alguien que les pueda dar un servicio donde les dé una asesoría correcta, porque luego todo mundo quiere ayudar y a veces sale más caro que las albóndigas. Entonces, a veces es mejor tener que hacer el pago por un profesionista para que haga un buen trabajo, que les garantice esa protección y no tengan complicaciones legales y que les generen un costo adicional. Y Entonces, que les cubra un caso de discrepancia fiscal. Yo lo he dicho, lo he venido manejando en las últimas cápsulas. Mucha gente no cree que pueda pasar, pero si la autoridad te vuelve a ver, no te la vas a acabar. El día que la autoridad, lo vuelvo a decir, voltea a ver a las personas físicas, muy linda, todos vamos a tener problemas, porque sí, siempre claro, estamos claro. haciendo cosas buenas sin pensar en el aspecto fiscal. Y lo digo sobre todo nosotros que somos contadores, nunca pensamos, siempre estamos, es más a veces las ganas que tenemos de servir que el pensar en la consecuencia fiscal que puedan tener nuestras acciones, ¿verdad? Totalmente. Entonces, en la asociación religiosa hay mucha gente de muy buena fe, pero para esto no es suficiente eso. O sea, necesita que sí lleven un control interno, que lo hagan bien, para evitar, bien lo dices tú, esa discrepancia fiscal y esos costos adicionales que posteriormente puedan tener complicaciones. ¿Sí? Muy bien, Melinda. ¿Algo más que nos quieras compartir? Y estamos casi llegando al final de la cápsula. Bueno, pues hay que checar el buzón tributario en las asociaciones religiosas. Otra de las facilidades que tienes es de que la contabilidad ante SAT la pueden hacer en mis cuentas para efectos de no poder presentar contabilidad electrónica. Entonces, esa es una oportunidad que se tiene y que facilita pues el control interno, todo lo que se pueda generar de ingresos y egresos y pues te quitas esa obligación que se tiene ante la autoridad. Y bueno, pues los gente que quiera ayudar ahí en la iglesia, digo, porque no son trabajadores, van cuando pueden y a las horas que pueden y entonces no hay ninguna retribución de salarios, ¿no? Entonces se ha generado ahí un conflicto
porque luego a raíz de que el ministro de culto le dice, bueno, pues qué bueno que vino y le da una gratificación, una compensación, y luego ya se empiezan a malinterpretar y se empiezan a generar derechos y ya se meten en un problema laboral porque así sucede. La buena fe. Entonces, la buena fe hace que la cosa cambie posteriormente y que las consecuencias laborales son muy importantes. Entonces, sí tiene que ser muy claro el ministro de culto de cualquier iglesia que profesen o que estén trabajando. Es muy importante que quede muy clara la relación de trabajo cuando la haya con las personas que corresponden y cuando las que no, tener claro de que no son trabajadores para evitar algún problema laboral y que haya demandas y complicaciones que realmente no deben de suceder. Y bueno, a todos los exhorto para que este tema realmente es importante y que sepan que la iglesia no está exenta de pagar impuestos, de cumplir con obligaciones y que todos somos contribuyentes y vamos a contribuir con el gasto público. Entonces, hombre, muchas gracias, Rocío, por esta oportunidad, por de compartir este tema y pues claro que si hay alguna duda, pues no duden en hablarme. Marilinda, muchas gracias, gracias por compartir tu tiempo, por compartirnos de lo que practicas, de lo que estudias. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que los amigos que nos están viendo o que van a ver esta cápsula, porque no sabemos hasta dónde pueda parar, van a estar muy agradecidos de esta colaboración y les va a ampliar el panorama tanto como me lo ha ampliado a mí. Claro. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, me da un gusto verte y pues aquí estoy a la orden, ¿eh? Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Amigos, así es como llegamos al final de esta cápsula. Mi nombre es Rocío García Michelena. Denle un clic a la campanita, síganos. Si tienen dudas, pueden dejarnos preguntas. Constantemente la licenciada Jennifer Plata se está checando comentarios y dudas y con todo gusto les podemos contestar. Si les interesa algún tema en particular, también nos pueden hacer sugerencias. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima. Gracias, saludos a todos.